julio vi el maestro. Y viendo el maestro, recordé la obra de teatro que estás haciendo. Y que estás haciendo con Suar. ¿Y por qué? Cuando en el maestro vos recibís a tu nietito y tenés un gesto de enorme ternura, pero que no empieza con un abrazo. Empieza que le atás la zapatillita y vos de rodillas. Y después te vas levantando y el chico necesita, obviamente, ese abrazo, ¿no? Y en la obra de teatro, vos todo el tiempo estás como enojado, contenido, muy tenso, y de repente aparece una imagen, no se ve, es un recuerdo, de un niño que mira con los ojos grandes y estira los bracitos. Y vos sos un tierno total. En la película también, al principio verdugueabas a la gente de inmigración con ironía, con sarcasmo, y después un tierno. ¿Vos sos así? ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, pues yo no te conozco, así que Yo, pregunta. sí, yo puedo ser así. Yo me reconozco en ese. Yo soy un animalito muy cerrado a veces, desconfiado, bastante desconfiado y muy conocedor de su vulnerabilidad. Entonces yo puedo llegar a morder sin que nadie en principio haya hecho algo, o por lo menos que el resto haya visto algo como para que yo lo haga. Eso es importante, por ahí el resto no, pero... Bueno, eso es, viste, las verdades subjetivas, porque son subjetivas, no son compartidas por todos, justamente por su carácter de subjetividad. Y yo en ese sentido soy muy subjetivo. Yo he tenido y padezco de algo difícil que no me es igual como soy. Yo puedo hacer un gesto así y después me quedo muy dolido por lo que hago y me afecta casi más la mordedura a mí que a quien muerdo. Pero yo tengo algo que puedo reconocerme en eso y reconocerme también en un gesto de protección. Para mí el cuidar a un otro es la mejor manera de manifestar afecto. ¿Pudiste hacerlo con alguien muy cercano tuyo? Mira, yo justamente con mi padre, con quien he tenido una relación extraordinariamente compleja, cuando los 3 últimos años de su vida, y yo me enteré que él estaba muy enfermo, tenía una enfermedad terminal, que no fue tan terminal porque el médico me dijo 6 meses y fueron 3 años, que agradezco enormemente porque yo tuve un acercamiento con él muy grande. Y lo que más me acercó es que encontré la necesidad de ayudarlo. ¿Y pudiste? Y pude ocuparme de él. Yo era no tan joven, tenía 20 y pico de años, pero estaba haciendo mis herramientas y tenía que salir a buscar la droga para su quimioterapia, tuve que ir a los ministerios de salud, yo no tenía manera de sostenerlo eso. Y le agradezco enormemente todo lo que a la vida y a la situación, todo lo que me descubrió de mí mismo y del vínculo con mi padre. Yo me despedí de mi padre en un espacio de una enorme ternura y agradezco mucho eso. Así que la escena que vos me hablás, esto que estás señalando en mí es fundamental porque a veces vos tenés elementos internos y no tenés la posibilidad de hacer la escena del asunto. Y para mí la palabra escena es fundamental. Escena no solamente porque soy actor, sino porque soy ser humano. Y el ser humano es el ser de la escena. La escena es lo que nos particulariza.
Entonces, hay muchos seres que de golpe no tienen la posibilidad de poder encontrar un espacio donde la escena se produzca. Y en ese sentido... O aprovecharlo, porque por ahí hay sí, gente que también pierde a su papá y no sabe aprovecharlo. sí, por eso, pero Para la también cercanía, ¿no? no saber aprovecharlo a veces es una deficiencia y Bien. no es una culpa, No, no, digamos. no, no es Vamos a culpa. decir, No, el tema no es culpar, sí, sino no poder. sí, exactamente. Uno tiene que tener ciertos recursos para poder, ¿no? Sí, sí, son cuestiones a veces que son azarosas. Y a veces es una pequeña puertita que se abre, es una palabra a veces, es un gesto que inaugura una posibilidad de que por ahí se escape y se filtre el asunto, ¿no? Por eso lo tuve. Vos me decías que cuando tu papá se enfermó y vos te hiciste cargo de que eso era terminal, aunque no tanto, te estabas construyendo con todas tus herramientas. Vos empezaste a los 15 años, 16 años 16, en el lift. en el lift. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, Porque no había sido antes al no, conservatorio. ¿No? yo no tenía relación con el arte, porque mi familia no es una familia que haya tenido relación con el arte, o por lo menos lo que uno entiende que es relacionarse, quiero corregirme, no con el arte, con la cultura, Con la que cultura. es diferente. Sí, sí. Porque el arte puede estar en cualquier espacio y no Así es. necesariamente en el cultural. Así ¿no? es. Pero yo estaba así, estaba en un campamento. Yo iba a una colonia judía, yo soy judío, y había unos campamentos para chicos judíos que hacíamos, era una especie de Boy Scout. El judío. Con acento, Boy Scout. Ya está. Y, y había una compañera mía, Susana se llamaba, y me dijo, ¿por qué no venís a hacer teatro a Lift? Y yo le dije, pero no sé qué hacen ahí. Y me dice, mira, por ejemplo, vos me ahorcás y yo me hago la muerta. Ah, Y bueno. yo le digo, a ver cómo es. Y jugamos así. Y dije, esto es extraordinario. Y digo, bueno, yo voy a ir a Lift. Y así empecé a ir. Vos sabés una cosa, yo tengo algo con la vida que es, yo vivía en Núñez, el Lift quedaba donde queda ahora, en Boulogne-sur-Mer, Sí. no sé dónde, por ahí. Yo de verdad era una persona con muchas dificultades económicas. No, yo no diría dificultades económicas, no había dificultad ya, era un hecho nulo. Yo no sé ni cómo viajaba, ni cómo tenía el dinero para tomarme el colectivo. Yo no me acuerdo yo no me acuerdo cómo administré mis primeros años de vida, porque verdaderamente yo era una Fue un persona con enorme- mucha dificultad, Mucho esfuerzo. pero un esfuerzo que no lo reconozco, reconozco el gusto de lo que hacía, más que el esfuerzo de lo que me daba. Es como si el esfuerzo, cuando yo era chico, hubiera pertenecido a la inconsciencia. Sí. Como una cierta inconsciencia del esfuerzo, que se produce casi inconsciencia por el gusto del objeto que se alcanza. Entonces, es como parir de alguna manera. Entonces, Que sí, parece sí. ser que después la madre no se acuerda de nada, dicen. Seguramente algunas deben decir, es lo que vos crees. No, vos sabés que cuando nació mi primera hija, María Alejandra, siempre, y yo vengo de una época en que parte de las charlas de las mujeres eran los partos. Parecía una competencia de ver quién la había pasado peor. Era como para meterte los pelos de punta, ¿no? Ya cuando fui, mi caso ya existía lo que se llamaba el parto sin dolor, que la respiración, el acompañamiento. Bueno. Y la verdad que cuando nació María Alejandra, yo dije, ¿y esto era tanto trabajo? Yo me sentía que había tocado el cielo con las manos. Sí, sí. Era un placer tan grande. Inmediatamente dejé de registrar lo anterior. Ese. Inmediatamente, fue muy fuerte. Ahora, ¿cómo hice para sacarme? Supongo que, bueno, esto de pensar que uno estaba en otra, que era más moderno, sacarme de encima a la pálida que te habían metido. Claro. A ver quién competía que le iba peor. Claro, porque a veces el dolor, cuanto más dolor se relaciona, tiene target.
Sí. Es- A veces sí. ¿Según quiénes? No, pero a veces yo lo relaciono a mi trabajo también. Ujú. Eh, el esfuerzo es muy importante, Sí. sin lugar a dudas. Pero muchas cosas son producto del no esfuerzo. Si uno sabe qué hacer sin forzar, que también tiene su arte y su dificultad. Te lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo, pero también es bueno, a mí que me toca colaborar en la formación de algunos otros, de no, es muy importante el esfuerzo, pero a veces tiene un lugar en el estante de excesiva importancia, porque parecería ser que aquel que no le cuesta no tiene valor. Ah, Y prefiero rever un poco esas cuestiones de valores, porque también produce resentimiento. claro. Y falta de observación de cómo es que lo hace tan fácil. Y a veces parecería ser que eso es Deleznable. deleznable y no necesariamente lo es. Sobre todo muchos orientales trabajan con la pincelada, donde uno de los temas tiene que ver con el no esforzar, el saber qué hay que hacer y qué hay que dejar que se haga, ¿no es así? A mí me gusta pensar así, la vida y el trabajo. En Me va realidad, mejor en el trabajo que en la vida. cuando uno es maestro, el profesor le pasa eso. Distinguir gente a quien todo le resulta más fácil, por las razones que sean, y a otros que lo mismo les cuesta mucho trabajo. Y bueno, la relación cambia, para mi gusto, en el sentido de que uno tiene que estar más cerca de aquel que le cuesta más, sin abandonar al otro, pero sostener. Sí, pero también entender que el que le cuesta más está haciendo la experiencia del que le cuesta. Y que es una experiencia también, ¿Eh? ¿no? Entonces, yo no sé por qué me acuerdo cuando yo tengo perros y tenía una perrita que tenía cría, y siempre había uno que le costaba llegar a la teta. Ah, sí. Y a mí yo decía que la naturaleza, yo no iba a aceptar que la naturaleza haga una cosa así. Y yo me ocupaba, no es así, de ir y sacar a otro y ponerlo a ese. Y en un momento dije, espera, porque este chiquitín que no llegaba nunca, no sé cómo logró aprender, que fue el que se prendió a la teta y no la soltó nunca más. Y yo dije, mira vos, ¿no? Tal vez este necesitaba un tiempo para saber cómo llegar a Y eso. es posible. Y la experiencia, por eso hay Es posible. hay también algunos que hacen esfuerzo y no llegan nunca a la Bueno, teta, ¿no? es cierto. Bueno, qué sé yo. Hay de todo. En el 76, Sí. un año muy particular para Sí. nuestra historia reciente, Sí, y para ¿vos mí, empezaste el claro. conservatorio o ya estabas No, antes? yo me fui del conservatorio en el 76. Empezaste antes. En el 74. A los 16 años Tuviste 2 ingresé. años con Aleso y Gandolfo. Después. Yo entré al conservatorio en un momento glorioso del conservatorio, claro, esa época porque se había producido un gran movimiento de transformación de lo que era una escuela que necesitaba algunos elementos que la transformen, que la modernicen, en fin, que la ayornen. Bueno. Ahí estuvo Gandolfo, Aleso y Fernández, un trío glorioso para el teatro, Ya lo creo. que modificaron e hicieron un nuevo plan de estudios. Y yo justo ingresé ahí, porque además no hubiera podido ingresar, porque yo estaba en cuarto año. Yo ya no daba ¿El más. secundario? Del secundario, yo ya no daba más. Yo tuve muchas dificultades en los colegios, siempre. Esos fueron realmente espacios para mí, al cual agradezco enormemente porque por negación me fueron ubicando en el lugar en el cual yo quería estar. No por identidad. Ahí no. Ahí no por identidad, sino por lo contrario. Y en el conservatorio no se podía ingresar antes si vos no cumplías quinto año. Pero con esta ley se transformó a tercer año, de manera que yo ya podía ingresar. Entonces yo fui a mi padre, que mi padre
Si yo le hubiera dicho que quería ser astronauta, él se hubiera ocupado de comprarme una tela plateada y hacerme creer que lo era. Le dije, mira, yo quiero irme del Nacional. Yo iba al Nacional San Isidro. En ese momento me quiero ir de ahí. Le digo, yo voy al 5º año libre y voy a entrar ya. Y me dijo, bueno, si te aprueban, entra. Y rendí y entré. Así que era en los años 74 que yo entré con ese plan nuevo. En el 75 me presenté a la primera película, a un casting que entré, que fue No toquen a la nena, que tenía 17 años para cumplir 18. Me acuerdo porque mi padre tuvo que firmar una autorización. ¿Es un bebé? Bueno, era un bebé. Lo que en ese momento sí, hoy ya no se sabe, pero sí, en ese momento era un niño, un hombre muy joven, muy niño todavía. Y hice la película y era un elenco infernal. Norma Leandro, Luis Politi, Lautaro Murúa, María Banner, Oscar Viale, Pepe Soriano, todos el día del estreno estaban en España, porque se estrenó en el 76. Claro. En julio del 76, creo. No había un solo de esos actores, estaban todos Todos fuera, habían partido. que algunos muy lamentablemente no volvieron, como el caso de Politi. De manera que fue un año, imagínate vos, para mí, muy fuerte, porque, bueno, por argentino, y en lo personal, porque se estrenaba una película que yo estaba coprotagonizando con todos estos... Estarías re orgulloso, además. Estaba inconsciente. Yo sí, mi padre estaba orgulloso. Yo estaba un poquito inconsciente. Y ese mismo año el conservatorio se hizo muy difícil, porque había alguien de gendarmería en la puerta que lo intervinieron, te revisaban los bolsos y se transformó en una expresión más del país, por supuesto. Y yo además, muy observado el teatro y todo lo que tuviera que ver. Sí, nosotros teníamos libros, muchos libros de autores rusos, porque estudiábamos a Stanislavski. Entonces nos decíamos, che, tiremos Chekhov, tiremos Stanislavski, tiremos Pushkin, tiremos todo eso, porque fue muy... Yo debo decir que en el momento en que yo empecé a sentir que me empezaba a expandir como ser, algo pasaba acá donde todas digamos, las velas que se desplegaban, yo sentí que había que replegarlas. Yo era una persona de una formación muy limitada y cuando uno tiene que replegar las velas, la limitación es un doble problema. ¿Y qué no? Porque no hay otro lugar de expansión, la mente no está expandida, el entendimiento no está expandido, el oficio no está expandido, de manera que fue como una invitación al vivir el conservatorio y rápidamente fue un repliegue muy importante. En muy poco tiempo. En muy poco tiempo, la persona que estaba cumpliendo, y ahí empecé a navegar como muchos, en muchas dificultades, decisiones, porque yo además no era una persona que tenía ideológicamente, no estaba ni formado, y yo tuve que tomar una decisión importante en ese momento, que es una pelea y es una disputa entre la política y el arte que no la inició la Argentina, no, sino que es si el arte es autónomo o no, si va a ser una secretaría de la política, que bueno, ya viene con Sartre, Camus, digamos, históricamente. Y yo tomé la decisión de que yo iba a unirme a la ideología de que el arte es autónomo. Menos mal. Bueno, no puedo decir menos mal. Debo decir que pude desplegar un pensamiento en el interior de ahí y también entiendo los favores que se hacen. No, yo también, pero te digo menos mal porque era un momento muy duro donde podías sentirte tan incómodo como para tener que irte o tan achicado como para hacer cosas que no tenían todo el valor que uno quería darle. Era un momento yo encontré terrible. Yo encontré en el espacio artístico una ocupación, una identificación, y me sentí que como soldado que lejos de amilanarme o asustarme,
me expandían. Y yo en ese momento tomé esa decisión y la sigo seguiste con teniendo Aleso, hasta el día ¿no? de la... ¿Seguiste con Aleso vos estudiando? Sí, seguí estudiando con Aleso, después Fernández no estaba en el país, después volvió Fernández y estudié con Fernández durante 17 años. Y bueno, fui formándome, y digo formándome porque yo esto lo digo mucho, pero porque lo pienso mucho, porque le doy una importancia muy grande al ser que se forma. Protagonismo absoluto, más que a los que forman. Los que forman son ayudantes fundamentales, pero la pulsión de necesidad de formarse es del individuo. Era mucho desafío. Y yo me gusta darle al individuo esa responsabilidad, más que al maestro de ser responsable de la formación. ¿Vos se la ponías al maestro o al estudiante la responsabilidad, o ambos? Porque vos después empezaste a enseñar. A mí, yo creo que el maestro tiene grandes responsabilidades, pero la responsabilidad del formarse, porque el que se está formando es el único que tiene la llave de su cocina. Él puede entrar. Vos le podés decir lo que quieras, pero si él no entra y no mezcla lo que vos le decís, está, en definitiva, sigue mirándote como si el cocinero fueses vos. Entonces yo les digo a la gente que intento colaborar en su formación, yo hay algo que no les puedo comunicar, y es el gusto de estar con ustedes, de cada cual consigo mismo. El interés que vos tengas para con vos, yo no te lo puedo comunicar. Apelás a Eso es algo que esfuerzo. yo te lo deseo de corazón. Ojalá tengas interés por vos. Porque si tenés interés por vos, yo te aseguro que tenés una herramienta fundamental en la formación. El interés por tu persona, el estar interesado. Hay una cosa que vos decís en un capítulo del maestro, cuando estás enseñando a los estudiantes, que obviamente mueven sus cuerpos, sobre todo, que sí, pero la cabeza está en todo, aunque sea mover un pie, pero la cabeza. Sí, porque... Vos le das mucho a la cabeza. Y sí, porque el gobierno es algo... Somos seres que tenemos gobierno, y no es que tenemos la dicha y la desdicha de ser conscientes y de poder operar sobre lo que nos gobierna. La vaca no puede hacer eso. No conozco ninguna vaca que haga meh y las otras vacas le digan, pero che, ¿qué hiciste? Y una transgresión. Es más, no. A las que son cabeza de tropa le cuelgan en Suiza una campana, porque ni el mes. Exactamente. Nosotros tenemos esa falla que es lo que se dice, que nos sacaron del paraíso para que nos observemos y decidamos cosas. Me hiciste acordar a la obra donde yo te admiré, y te digo, yo leí por ahí que tenés ganas de reponerla, si hay que hacer un listado de una convocatoria popular para que lo hagas, poneme a la cabeza. Bueno. Ay, yo soy mi propia mujer. ¿Cómo la disfruté? La vi 2 veces y la puedo ver una tercera. Sí. Me hiciste acordar porque ahí está mucho de lo que vos decís. Sí. ¿Trabajaste eso? Yo, ese fue un regalo que me trajo la vida muy grande. Yo soy mi propia mujer. Un riesgo muy grande, muy grande. Yo cuando le empecé a estudiar dije, ay, ¿qué es lo que me metí? Pero bueno, agradezco enormemente ese viaje, de ese espectáculo, de hacer ese travesti. Por lo que pasa es que ahí junté muchas cuestiones de mi vida. A ver. Mi padre era carpintero. Lustraba muebles Sí. también. Mi padre adquirió un oficio que ya pocos lo tienen, que es el que se llamaba lustrador de muñeca. Que vos le entregabas un mueble de estilo hecho pelota y te lo entregaba como perfecto, como si le hubieras inyectado Botox al mueble. Pero él, en lugar de Botox, utilizaba la muñeca. Y Muy esta obra... detallista. Muy detallista.
Era, era, un, era un carpintero espantoso, pero era un ilustrador de muebles excelente. Y este personaje, la Charlotte von Malsdorf, que es este travesti alemán que atravesó la época nazi y la época del comunismo en Alemania, trasvestido, era un amante de los muebles, y justamente muebles de estilo. Nació en Berlín, mi padre es berlinés, y vivió a 4 cuadras de donde vivió mi padre. Wow. El idioma que yo aprendí, porque no lo aprendí, pero que escuché cuando era muy chiquito es el alemán, porque mi padre hablaba alemán con mi madre no era alemana, pero él hablaba alemán con mi madre, ella sabía el idioma, de manera que para mí el sonido del alemán es un sonido muy arrullador, es como un sonido muy familiar. Yo tuve la posibilidad de articular algo de ese tono, en fin, tuve una especie de viaje. Por eso te digo que a veces la vida te da unos regalos, que vos decís, gracias de donde yo pueda articular. Porque ¿cómo articulaba yo el tono de mi padre en alemán, en Núñez? Yo lo articulaba con vergüenza. Claro. Porque todos decían, ¿entendés? Chevrolet, y él decía Chevrolet. Entonces yo decía, Dios mío, por lo menos, ya que no lo podemos tener en el coche, saberlo pronunciar, por lo menos. Mínimo. Entonces, de golpe hacer un espectáculo donde todo lo que uno sentía en un punto vergüenza o discriminación o diferenciación, hacer de la diferencia una expresión y no un castigo, era muy importante y se debe agradecer. Y tengo un oficio que en ese sentido es muy generoso, porque generalmente los personajes del teatro son personajes que padecen por estar diferenciados en algo, para bien o para mal. El teatro no está hecho para contar personajes normales, correctos, sin conflictos. El teatro está puesto para contar la tragedia del hombre, que en definitiva es que siempre va a ser imperfecto, siempre va a cometer gibris, nadie quiere ser malo, no es así. Aún el que quiere ser malo le sale mal. Hay algo del teatro que tiene que ver con el hombre que tiene que aprender. Y en ese sentido yo soy mi propia mujer, he aprendido enormemente. Y he aprendido algo muy importante. A ver. Lo que es un director. Alesso, persona a quien quiero entrañablemente por muchos motivos. Muchísimo. Por muchos motivos. Alesso es un ser humano, yo creo que él se recibió de ser humano, porque ha hecho un ejercicio de su vida que lo pone como un individuo. Es un individuo, es un ser con un ser que yo admiro profundamente y, bueno. ¿Te emociona? ¿Te emociona? Y porque ¿ves? Yo siempre digo que Alesso hizo algo muy importante para mi existencia. Me miró con exigencia y con ternura. Y volviendo al tema de la ternura, que así iniciaste con esa flecha, ese dardo, ese artero, la ternura para mí es un elemento muy importante. Y mezclado con exigencia, es como una mezcla de dos gustos de helado, de uno que dice, no voy a convidar a nadie de esto, de lo rico que es. Mira qué barrete. Sí. Y él me miró, cuando empecé a ensayar, yo soy mi propia mujer, Alesso se sentaba y me miraba. Y terminaba el ensayo y me dejaba decía, ir. Muy bien, Julio, esta mañana. Y yo llamé a mi amigo, mi hermano del alma, uno de ellos, que es Ricky Pascus, y le dije, Ricky, estoy con problemas con Alesso. No sé qué le pasa, pero no me dirige. Y él me dijo, ¿por qué, Julio? Porque no hace nada, no me dice nada. Me dice, pero ¿no pensás que tal vez ha decidido dirigirte de esa manera? Yo dije, puede ser. ¿Y cuándo estrené? ¿Y nunca te dijo? Me decía, Julio, creo que conviene acá, creo que conviene allá. Es lindo eso que estás probando. Bueno,
Pero no te decía, Enten- hace esto, No, entendí que me dirigió en silencio, estando, dejándome, corrigiendo lentamente, sin abordarme, pinceladas grandes. esperando, pinceladas tranquilas, confiando, observando cómo yo iba chocando con las cosas y corrigiendo, acompañando. Por supuesto que el espectáculo lo dirigió, sin lugar a dudas, él. Pero lo que me enseñó es qué es dirigir, Que puede haber distintas qué es formas. gobernar. Gobernar es un acto siempre de presentación tiránica y sonido fuerte. A veces gobernar es saber qué hacer. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Eso, para mí, para mi oficio como actor, es una de las cosas donde más valor pongo en el aprendizaje. Mío actual todavía. ¿Qué es gobernar? ¿Qué tengo que hacer y qué no hacer? ¿Qué tengo que legar a una zona mía donde no me tengo que meter? ¿Cómo tengo que esperar ¿Ah, sí? en el horno? ¿Eso también? Por supuesto. Vos sabés que hay algo que tiene que ver con la emoción, que tiene que ver con que vos haces cosas y algo que haces repercute en zonas tuyas que producen devoluciones. Si vos te apurás o te pones pretencioso, no dejás que algo de tu naturaleza te devuelva genuinamente algo. ¿Y todo eso vos dónde lo aprendiste? En ¿Dónde el sentís oficio, que en la el vida? oficio y en el interés de mi oficio. Por eso el interés, estar interesado, es fundamental. Yo he utilizado mi oficio como una herramienta de interés que tengo conmigo y con la naturaleza humana. Yo estoy interesado. Yo estoy enamorado de la naturaleza humana. ¿No te decepcionó nunca? Yo estoy enamorado de la naturaleza humana. ¿No te decepcionó nunca? Pero por supuesto, forma parte del enamoramiento. ¿Qué le va a- También de eso. Y sí, porque como actor no hay naturaleza que me sea ajena. No, imagínate. En ese Pero, sentido te entiendo. pero por supuesto, eso no significa que me gusta todo. No, no me gusta todo. Pero no estoy solamente para gustarme o no gustarme. Hay que hacer la experiencia también. Y yo prefiero, como advertencia, a no tachar los gustos que no me gustan de la heladería. Sigo con el helado. Creo que me voy de acá, me voy a comprar 1 kilo de helado, pero Eso lo anotamos entre tus pasiones. que no lo es. Pero si no me gusta el tachar, el retirar como manera de resolver. Es decir, se puede hacer. Que esté presente. No me gustan los polizontes, sino que esté presente el problema. Que esté presente lo que podemos llegar a hacer. Que esté presente lo que podríamos llegar a hacer, lo que hemos hecho y lo que podríamos volver a hacer. Que esté presente la complejidad que somos. El perro no está dominado. El perro sigue siendo perro. Sí. Y a veces aparece con toda Aparece su con algo calidad que de es lobo. producto de una falta de entendimiento de lo que en verdad es la naturaleza del animal. Entonces yo ahí como actor, hablo desde el punto de vista como actor, me produce interés aún todos los aspectos no gratos que tenemos. Y A vos te llamaron mucho para personajes fuertes, ¿no? El oso rojo, el puntero. Lo hiciste muy bien. Los dos. gracias. Y
No es una cuestión de agradecer, porque pero la verdad que entenderás no que lo no se puede escuchar disfrutó. un halago mirando los ojos así. Uno es un tonto. Es Si un- escucha un halago y hace así. Pero Por lo menos bajar la es un cabeza. disfrute. Está bien, pero se No, a mí, agradece. por ejemplo, el puntero, que me interesa mucho, incluso hoy, cómo se ha modificado ese rol y quienes han ocupado el lugar de los punteros tradicionales en los sectores donde tiene importancia, los sectores más humildes, donde hay menos Estado. Ujú. Eh, yo lo conocía mucho a Javier Aullero, Yo leí un libro de él. que has leído seguramente alguna. Sí. Te cuento una anécdota. Javier era muy jovencito, terminaban su carrera y escribieron un libro. Su papá, Carlos Aullero, fue quien me convocó a mí a la política partidaria. Y no viniendo yo del cristianismo ni nada de eso, yo era demócrata cristiano, escribió junto con una compañera todo un libro que era una tesis que demostraba que existiendo las mujeres que trabajaban bajo las órdenes, las manzaneras de Chiche Duhalde y del gobierno de Duhalde, eran invencibles. Y yo estaba disputando en esa provincia en el 97. Cuando yo vi el libro ese dije, uy, hijos, ¿qué hicieron? Me están diciendo que no vale la pena. Porque no era yo la que manejaba. Y después gané. Entonces yo les decía, chicos, ¿por qué no revisamos un poquito Claro, estas certezas? claro. Estas certezas que está pasando por otro lado, ¿no? Pero bueno, Javier y Jorge Osona y Rodrigo Sarazaga estudian muy bien ese tema, que hoy por hoy es un tema importante. Yo encaré el puntero por un lado muy diferente a como de golpe se puede llegar a imaginar. El programa y muchos, y lógicamente con certeza seguramente, van a un aspecto de revisión o de crítica acerca del rol del puntero, etcétera, etcétera. Está perfecto. Pero a mí yo lo encaré por otro lado a mi rol, sin evitar ese recorrido que era parte del recorrido y que es parte del recorrido de lo que es. Yo lo planteé como un caudillo. Yo le planteé a Adrián, le digo, mira Adrián, además de todo esto, yo quiero tener un entendimiento con este rol. Y el entendimiento yo lo voy a encarar por este lado. ¿Quién no se enamoró de alguna imagen patriótica cuando era chico? Yo me enamoré. Claro. Yo tenía mis próceres, me gustaba tenerlos, me emocionaba tenerlos. Y por más que se jodía en la fila mientras se cantaba San Martín, yo sabía que en ese momento estaba haciendo algo malo porque San Martín era San Martín. Para mí me lo armé así. Y en las figuritas del libro de Ibáñez o de Astolfi o de lo que te tocaba en ese momento, cuando yo miraba un prócer, yo me emocionaba. Porque es una figura arquetípica. Así es. Yo dije, ¿por qué mi puntero no va a haber establecido un vínculo emotivo con una imagen de la patria? Yo no quiero construir un ser que se despertó y dijo a la mañana, yo le quiero hacer daño a la patria. Yo quiero construir un ser que se despertó a la mañana y dijo, yo quiero hacerle un bien a la patria, y que cuando a la noche se acuesta dice, algo no hice bien. Pero que su intención Era fue hacerlo bien. ser un caudillo y producir él y ocupar el lugar afectivo que él estableció cuando pensó en patria, bandera y pueblo. Claro, muy paternalista. Bueno, pero en definitiva, Sí, sí. ¿cómo se construyen las tribus? Existe esa figura, es arquetípica, lo han tenido los griegos, han construido a su Zeus y a su gozo. Así es. Y entonces yo después pensé, este chorro hace cosas que voy a decir, Dios mío, pero él quiere de alguna manera lograr ser ese caudillo.
Entonces, estratégicamente lo pensé así. A medida que él va perdiendo credibilidad como puntero, su único refugio es lo que lo llevó a ser puntero, que es esa imagen. A medida que él empieza a perder como puntero, empieza a aparecer en él el ideal, ese sueño utópico Sueño al utópico. cual no pudo llegar, y es ser un gaucho. Y le dije a Adrián, déjame terminar el programa cantando el himno. Pero no como un acto de ironía, sino No la como... marchita. No como un El acto de himno. ironía, como un acto de utopía afectiva, constitutiva de un ser humano. Lo que hiciste al Y lo hice. personaje. ¿Eh? Y lo hice y terminé con un poncho, mirando a cámara, cantando el himno, y no irónicamente. Porque yo pensé, qué ganas de volver. Digo, no hay un aspecto en mí que tiene ganas de volver a escuchar eso con esa La misma inocencia. emoción. Con esa inocencia. Y digo, ¿y por qué no? ¿Por qué dar por cerrado eso? ¿Por qué dar por...? Somos muy cancheros los seres humanos. Creemos que siempre estamos... Y esto, el posmodernismo ha contribuido bastante Sí. con una Sí. idea de que estamos por sobre todo. La posverdad, decís Sí, vos. sobre todo, ¿viste, Roma? Sobre todo. Más que sobre todo. Yo no estoy sobre nada. Y la escena, que es mi espacio, yo que intento colaborar con la formación de gente muy joven, que de golpe tengo una persona que está en el taller de 20 años, 21 años, advierto que si tienen que ir a la escena del amor, la escena está inhibida. Si vos hablás de honor, la expresión está inhibida. ¿Por qué? Porque hay una inhibición de la expresión. Hay una especie como de pudor y como Porque vos decís está fuera de situación moda, de ¿qué? horizontalidad de las cosas. En lugar de que las cosas tienen su valor. Y si las cosas tienen su valor, ese valor necesita su escena. No es solamente la sensación del pudor, es la escena del pudor. Es saber hacer la escena del pudor. Es, por ejemplo, lo que te digo, una persona que sos más ni menos que vos, me halaga, ¿cómo voy a mirar como que no pasó nada? Algo se tiene que hacer. Yo digo, yo voy a hacer algo, bajar la mirada o agradecer. ¿Por qué? Porque es una escena, ¿no es así?, que pide su respuesta. Hoy por hoy, parecería ser que hay que ser cool. Entonces vos decís, pero señores, hay algo que se llama indignación. La indignación tiene una forma. ¿Cuál? No sé. Vos sos muy creativo, tenés una forma nueva, construíla. Y si no, hacé la que te heredaste. Y vos te das cuenta que cuando aparece la escena y adviene la expresión de eso, aparece el pudor de mostrarlo. Porque empieza a aparecer una relativización del asunto. Entonces vos tenés que ser, por ejemplo, empezar todo tiene el mismo valor, somos todos iguales, tenemos todo el mismo valor, todo es lo mismo, no es así, cuidado con esto, inclusive hasta el bullying. En la expresión tiene un problema. Cuando una persona es gorda, es gorda. Yo no estoy estableciendo un valor, pero parece ser que hasta la palabra gordo ya no se puede usar. Vos decís, pero un momentito, está perfecto, ¿en qué sentido no se puede usar? Entonces empezamos a tener un cuidado, esto no lo digo, esto no lo hago, esto tiene que... Y la experiencia humana y lo relativo, lo que tiene que ver con lo... ¿Dónde va a parar? Y como soy un hombre de escena, me es muy importante esos asuntos, porque en el momento de tener que actuar, el ser humano empieza a no ir en busca de esos elementos porque están un poco vedados. Fíjate vos, ¿no? En un momento en que aparentemente todo se puede, vos destacás Yo no creo que todo se puede. que no.
Fíjate vos, ¿no? En un momento en que aparentemente todo se puede, Mm, mm, mm. vos destacás Yo no creo que todo se que puede. no. Mejor dicho, sí creo, pero Bueno, que hay que hacer un sí, trabajo. que Hay que, hay que animarse. hay que animarse y hay que diferenciarse y hay que bancarse algo en la expresión, ¿sabes? Y es que no va a ser aceptada por todos. Igual, claro. Como bien dice Rothko en un espectáculo que hice que se llamó Red, que era sobre la vida de este pintor, es un riesgo expresarse, porque expresarse significa salir al mundo. Y cuando salís al mundo, ese es un riesgo. ¿Cuál es? Que vas a ser aprobado o vas a ser desaprobado. Pero como tenemos la idea de lo más, la revista que más se vende, los que más votados, etcétera, etcétera, parecería ser que si vas a formar parte de los menos, tu expresión no es importante. No, en realidad hay tantos círculos cerrados como pequeñas tribus que cuando alguien quiere salir de la tribu es considerado un traidor. Y sé de lo que hablo. Y lo veo en lugares académicos, científicos, ¿no? Más bien el grupo tira para adentro al que se quiere ir. ¿Mm? Es que es así, la expresión es un acto de subversión. Muchas veces la expresión produce un acto casi a veces de terrorismo, en el sentido estamos sin Sí, ir a sí, los sí, aspectos, sí. sino porque vos te das cuenta que queda expuesto el ser en una autonomía y en un ¿cómo te atreves? A mí Y lo más fácil para No, responder por al favor, cómo te atreves es la descalificación. por supuesto. Por supuesto, mira, esta anécdota te la voy a contar porque yo la he contado, pero te la voy a contar a vos. Dale. Una vez yo salía de mi analista y había dos chiquitos, uno alto, muy alto, y el otro bien chiquitito. Y venían caminando. Y el chiquitito le dice al alto, vos sabés, dice, lo que a mí me gusta de San Lorenzo. Y el alto le dice al chiquitito, cállate, vos sabés lo que tiene San Lorenzo. Y terminó el alto expresándole al chiquitito lo que para él era San Lorenzo, cuando el que empezó era el chiquitito. Pero yo me di vuelta y le vi la cara al chiquitito, que estaba mirando con apasionamiento a su amigo. Y yo pensé, es el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque este chiquito renunció a decir lo que a él le pasaba para ser invitado al próximo cumpleaños del alto. Claro. Le digo, muchas veces, ¿no es así? Preferimos que nos inviten al cumpleaños antes de decir lo que pensamos. Y en Le digo, determinado pero momento está bien, es lógico. pero hay momentos en que uno tiene que tomar la decisión de que, aunque no me inviten a ningún cumpleaños, yo en este momento tengo que hacer un ejercicio que tiene que ver con lo que pienso. Entonces, yo me acuerdo perfecto cuando lo vi al chiquitín, tenía 6 años, así, yo pensé, es el comienzo del fin. Es lo que les pasa en general a los hermanos menores también, ¿eh? Cuando quieren que el más grande le dé bola. Sí, es lo que pasa también en la comida, cuando una pareja va al teatro y sale del teatro, ¿no es así? Que uno le dice al otro, mira, a mí me pasó esto, y el otro le dice, sí, totalmente, listo, así, pidamos la comida, ¿no es así? Que termine la noche amorosamente, porque es muy difícil el acuerdo. Pessoa, que es un Poetazo. grande, hace un trabajo muy hermoso acerca de una impresión que ha recibido de ver una chica que parece un varón. Entonces dice, ¿cómo la puedo enunciar? ¿Cómo puedo expresar esta impresión que tengo? ¿Una chica que se parece a un varón? No. ¿Un varón que en verdad es una chica? No. ¿Cómo le pongo? Esa chica, ese varón, ese... Y él dice, voy a terminar alejándome de la academia y de lo correcto. Voy a utilizar algo que es imposible de articular según nuestra lengua. Una varón. Mira. Articulando una varón, expreso lo que alguien me diría, no se puede decir así. Pero yo me tomo el atrevimiento de alejarme de la tribu y hacerlo así. Para mí, yo eso se lo doy impreso a toda la gente que se entrega conmigo y lo tengo pegado. Mira. Como ejemplo muy sencillo de lo que es un hombre que está diciéndonos, señores, para expresar a veces
lo que a uno le pasa, tiene que inaugurar un lenguaje, que muchas veces no es el aceptado, pero que uno lo inaugura. Así es. ¿Vos tenés alguna rutina cada noche o ninguna? Primero tratar de dormir, que me cuesta bastante. Soy una persona que tiene mucha dificultad para dormir. Puedo dormir 2 horas, 3 horas, 4. Tengo mucha dificultad. Pero tomo contacto con la finitud.